Bienvenidos al Archivo de Gotham. Hoy os traigo un programa especial, y es que es la primera vez que voy a hacer una reseña sobre una película. Pero claro, es la primera película que tiene algo que ver con el universo de Batman que se ha estrenado desde que hago este podcast. Así que creo que sin duda tiene mucha relevancia. Y creo que debía daros mi opinión. No os preocupéis aquellos que aún no habéis visto la película, puesto que voy a empezar con una parte sin spoilers para contaros qué me ha parecido la película, sin destripárosla, por supuesto. Sí que quiero dejar claro que todo lo que voy a decir es mi opinión, y mi opinión, por supuesto, está muy condicionada por el mundo de los cómics. Y es que ya sabéis que yo soy predominantemente comiquero. Y es por ello que quizá muchos no estéis de acuerdo con mis impresiones o con algunas de ellas, ya que no estaréis tan familiarizados con la historia de los personajes. En cualquier caso, voy a empezar a comentaros. En primer lugar, quisiera decir que me parece una película magnífica, una película con mayúsculas. Es decir, es una película que cualquiera puede disfrutar, no solo los que somos amantes del mundo de los cómics o de los superhéroes. Es una película que tu abuela o tu madre pueden perfectamente disfrutar sin haber oído nunca jamás hablar del Joker. Y es que, como digo, por encima de estar basada en el personaje del cómic, es una gran película. Una película muy introspectiva y que es muy diferente dentro del género de las películas basadas en cómics o en superhéroes, si queréis decirlo así, aunque por supuesto en esta película no hay nada que tenga que ver con superhéroes o superpoderes. Tan solo trata sobre la evolución de una persona que tiene una enfermedad mental. El caso es que a la película han conseguido darle una atmósfera agobiante tremendamente conseguida. Muy conseguida es también su escenografía. Y es que han conseguido darle a la ciudad de Gotham ese ambiente tétrico que tan bien representa a la ciudad del Caballero Oscuro. Esa que nos imaginamos repleta de criminales y callejones y suburbios. Bueno, pues todo eso está presente en el ambiente, en la atmósfera de la película. Realmente han hecho un muy buen trabajo, porque puedes sentir ese agobio de los bajos fondos. De hecho, los planos y la fotografía son absolutamente alucinantes, y la paleta de colores que han empleado, tonos pasteles y metálicos, le dan ese aire como a película antigua, pero rodada en la actualidad, que le va realmente bien, que tiene mucho que ver con la ciudad de Gotham y con la forma que tenemos de entenderlo. Para que me entendáis, estamos hablando de una Gotham que en los cómics es representada como una ciudad moderna, pero en la que aún podemos ver dirigibles por el cielo en muchas ocasiones. Tiene esa estética retro, y en esta película desde luego lo han conseguido. Por supuesto está basada, si no me equivoco, a principios de los años 80, y por ello, si cabe, han conseguido recrear mejor aún esa atmósfera sin que quede raro en la actualidad. La banda sonora es absolutamente soberbia y acompaña todos los momentos de la película como debe hacerse. Es una banda sonora muy emocional, que te atrapa y que te sumerge en el momento que estás viviendo en la película. Y me gustaría destacar que durante la película vamos a ver textos que están escritos en español. Para que me entendáis, hay un cuaderno que tiene el protagonista que cuando la cámara lo enfoca podemos ver que el texto está en español. Por supuesto en la versión original estará en inglés, pero aquí se han calentado la cabeza y han conseguido hacerlo para que los que veamos la película en español veamos también esos textos en nuestro idioma. Y no simplemente que veamos unos textos en inglés y nos pongan los subtítulos en la pantalla. Me parece un detalle absolutamente genial y yo sinceramente lo aprecié mucho cuando veía la película. Está claro que la labor del director ha sido muy buena y ha conseguido hacer una tragicomedia. Tiene ese toque trágico y ese toque cómico que por supuesto no debe faltar en el personaje del Joker, y ha conseguido que identificamos esta película con algunas obras maestras del cine, como puede ser Taxi Driver o El Rey de la Comedia, que ya seguro que habéis oído estas comparaciones, pero es porque de verdad tiene
tiene esa estética, tiene ese tono la película y sin duda hace que sea una película magistral. Es decir, no la estamos comparando a cualquier película del montón, sino a verdaderas obras de culto. Pero si hay algo que destacar en esta película por encima de cualquier otra cosa, es la actuación maestra que hace Joaquín Phoenix. Tiene una interpretación brutal. Las risas, que son de diferentes tipos, cuando veáis la película lo entenderéis mejor, son totalmente creíbles. O sea, no parece que el hombre esté actuando, parece que le sale de dentro. Eso es gracias a que es un actor de método y se ha sumergido muchísimo en la psique del personaje. Y no hay más que decir. O sea, es que la actuación de Joaquín Phoenix es increíble. Por eso mismo habréis oído a mucha gente proponerlo desde el primer minuto para el Oscar. Y es que no es para menos, de verdad. Es una actuación que te crees desde el primer instante en el que sale en la pantalla, que por supuesto es prácticamente el 90 o el 95% del tiempo de la película es Joaquín Phoenix en la pantalla. Es que te lo crees, es que crees que de verdad es ese personaje. Y no hay nada mejor que decir de una actuación que esto. El resto de las actuaciones, por supuesto, están bien en la película. Lo que pasa es que empequeñecen ante este Joker tan completo que consigue Joaquín Phoenix. Probablemente estamos ante el Joker más completo que se ha hecho nunca en el cine. No estoy hablando de si es mejor o es peor, porque yo sigo enamorado del Joker de Heath Ledger. A mí me encantó la película del Caballero Oscuro y esa película me parece un 10. Y gracias casi todo a la interpretación que hizo Heath Ledger. Pero aquí Joaquín Phoenix tiene muchísimo más tiempo en pantalla para entender al personaje y para darnos matices que no hemos visto nunca. Y lo hacen más completo de lo que podamos haber visto con Jack Nicholson o con el propio Heath Ledger. Por supuesto no menciono a Jared Leto porque su aparición en el Escuadrón Suicida es mínima. Tampoco se puede entrar mucho a valorar su actuación con las poquitas líneas que le dieron. Bueno, pues como decía, el resto de las actuaciones están bien. Y por supuesto hay que destacar la de Robert De Niro. Robert De Niro es un tipo que siempre actúa bien y que siempre cumple, pero no voy a descubrirlo yo ahora. El caso es que la película encierra un mensaje social muy importante y es el del maltrato que tiene esta sociedad con las personas que son diferentes. Es decir, el personaje de Arthur Fleck es patético, es un enfermo mental al que nadie trata bien. Quiero enlazar esto con el tema que habréis oído en internet o en las noticias incluso, sobre que esta película podía incitar a la violencia. Y a mí me parece absolutamente absurdo. No es una película predominantemente violenta, ni en la que se justifiquen los actos del Joker, los actos violentos, entiéndase, sino que está haciendo una crítica social en la que nos hace ver que la violencia engendra más violencia. El maltrato, el diferente, solo va a provocar una respuesta violenta, un mayor rechazo. No es justificable ninguno de los actos que comete el personaje en la película, pero sí que podemos verlos como una forma de defensa y podemos entenderlos como tal. Aunque por supuesto, cualquier persona que tenga clara la diferencia entre el bien y el mal no lo va a ver justificable. Simplemente es el mensaje de la película. Y creo que cualquiera que piense que este mensaje va a incitar a la violencia, pues que se lo tiene que hacer mirar, porque no me parece lógico. Porque además, como os digo, ni siquiera es una película especialmente violenta y por supuesto no es gore. Lo que sí es una película adulta. Y con esto quiero decir que yo me extrañé muchísimo cuando fui a la sala de cine y vi que había niños. Por favor, si alguno de vosotros sois padres, no llevéis a vuestros hijos a ver esta película. Es una película adulta que trata temas bastante serios y que no es para niños, no es una película de superhéroes al uso. Quizás si tu hijo es un adolescente de 15 o 16 años esté capacitado para entender la psicología que tiene esta película,
pero desde luego un niño no la va a tener. Y además no es una película divertida, es una película que te hace pensar. Eso sí, bajo mi punto de vista, la película peca un poco de ser previsible. Quizá a otras personas que no conozcan tanto del personaje se sorprendan con ciertos giros, pero yo sinceramente la he visto muy lineal en su trama. A mí no me ha sorprendido especialmente nada, y de hecho creo que es poco original porque la mayor parte de las cosas que vemos en la película las hemos visto antes en otras películas, ¿vale? Esto no quiere decir que la haga peor película. Sigue siendo una gran película, pero no es especialmente original. A mí me hubiera gustado, la verdad, que hubiera más referencias comiqueras. Las hay. Y ahora, cuando vayamos a la parte con spoiler, las comentaré. Pero creo que han tirado por muy poquito de los cómics. Podrían haber metido muchas más referencias para los que somos Bat fanáticos, que le hubieran dado un sabor especial a esta película y que no habría costado nada meterlas, sinceramente. Pero bueno, lo comentaremos más adelante. El caso es que mi nota para la película pues no sería un 10. Es una gran película, como os digo, y tenéis que ir a verla, pero para mí sería quizá un 8, que es una nota que no le pongo a casi ninguna película, pero creo que le faltan esas referencias, le faltan algunas cosas que hablaremos más adelante para ser una película perfecta. Como os digo, tenéis que ir a verla, eso es indudable, y además creo que es importante que no solo vayáis a verla vosotros, la gente que me escucháis en este podcast, que sé que os gusta el mundo de Batman, si no, no estaríais aquí, sino que es importante que le digáis a la gente que no es especialmente fan de los cómics o de este tipo de personajes, que le den una oportunidad a la película, porque creo que si hay una película de este género que puede gustarles, es esta. Y es una manera muy importante de apoyar el cine de cómic, el cine basado en cómics. Porque si a esta película y a algunas otras que son películas diferentes les va bien, van a hacer más. Es decir, gracias a películas como es Deadpool, como es Logan, tenemos cosas diferentes en el medio. No me entendáis mal. A mí me han encantado Infinity War y Endgame. Me han parecido sublimes, unos peliculones, ¿vale? Las he disfrutado muchísimo. Pero no creo que deba ser lo único que hay en el género de las películas basadas en cómics. Puede haber otras muchas cosas. De hecho, a mí me encantaría que hicieran una película de Batman detectivesca. Vamos a ver, Batman se supone que es el mejor detective del mundo. Tiene que haber mucho de investigación en alguna de sus películas. Y a mí me encantaría, y no hace falta grandes presupuestos para hacer este tipo de películas. Esta película de Joker no sé qué habrá costado, pero desde luego no tiene nada que ver con las películas de los Vengadores. Y puede hacer una taquilla muy buena y demostrar que hay buenas adaptaciones por hacer y que podemos tener tipos de cine basado en los cómics y en los superhéroes diferentes. Así que, id a verla. A partir de ahora ya voy a empezar con la parte de spoilers. Así que si aún no has visto la película, este es el momento en el que tienes que dejar el programa. Espero por supuesto que lo escuches cuando ya hayas visto la película.
Muy bien, pues empezamos con la parte de spoilers. Ahora sí. Retomando el tema que os había dicho de las referencias, ya digo que me hubiera gustado que metieran más referencias al mundo de Gotham y de los cómics de Batman. Es decir, no costaba nada meter a algún mafioso presentándose a alcalde contra Thomas Wayne. Por ejemplo, un Carmine Falcone, un Maroni, cualquier cosa así. O si no presentándose a alcalde, que también podría haber sido un Cobblepot, podríamos haber visto que el que tenía contratado a Arthur Fleck y le despide fuese alguien relacionado con alguna de estas familias o con algún personaje así. En la película vemos referencias, por supuesto, vemos la escena con Bruce Wayne, que nos da a todos que pensar porque vemos que lo tiene en sus manos, esa escena en la verja en la que todos tenemos el corazón en un puño, viendo que el Joker tuvo a Batman en sus manos siendo un niño y pudo haber acabado con él. Y por supuesto está la referencia a la muerte de los padres de Batman, a los Wayne. Pero, ¿por qué no meterle a esa referencia de las ratas la de un cazador de ratas que se ha visto envuelto en algún tipo de accidente y que nos den el nombre del famoso Ratcatcher, este villano de Batman, del que por cierto todavía no os he hablado en el podcast y lo tengo pendiente? Es decir, era fácil meter ciertas referencias y sinceramente creo que han dejado pasar esa oportunidad. Está claro que no han intentado hacer una película muy comiquera, sino una versión muy del director basada en el personaje del Joker. No me parece mal, pero podrían haberlo hecho mejor. Yo creo que está muy basada en la broma asesina, a pesar de que el director ha dicho que no se ha basado en ningún cómic. Pero en cuanto a que es el origen de un don nadie, el que se convierte en el Joker, y en ciertas frases de la película sobre tener un mal día y cosas así que nos recuerdan mucho a la broma asesina. En cuanto al personaje de Arthur Fleck, no sé si lo he dicho ya, pero el hecho de que se llame Arthur con A y Fleck, que forman Affleck, como el actor Ben Affleck, que era el actor que teníamos de Batman hasta hace nada, creo que desde luego no puede ser una casualidad. Este Arthur Fleck es una persona con un trastorno mental y al que le han dado esa risa que forma parte de su trastorno que a mí me ha encantado. De hecho, me parece fascinante que un personaje como el Joker, que siempre se está riendo, pueda tener este trastorno. Cuando tiene una situación diferente, incómoda o tensa, él se ríe. Eso me parece un recurso que se han sacado de la manga fascinante, me ha encantado, la verdad. De hecho, está tan enfermo, Arthur Fleck tiene la cabeza tan ida, que nos dicen que había estado en el manicomio. Y aunque la psiquiatra le pregunta si recuerda por qué había estado, él dice que no. Esto es importante para lo que vamos a comentar al final, sobre el final de la película, porque le vemos dándose un cabezazo o varios cabezazos contra el cristal de una ventana en el manicomio. Y es que este Arthur Fleck, este enfermo mental, tiene alucinaciones, como veremos durante la película, aunque a mí, sinceramente, me han resultado alucinaciones previsibles. Yo tenía claro que todo lo que estaba sucediendo con su vecina no podía ser real. O sea, una chica a la que sigues no se toma bien que la sigas si eres un desconocido. Y además no te presentas de repente en su casa y la besas como si fuese una comedia romántica, teniendo en cuenta que no estamos en una comedia romántica. Así que tenía claro que eso no estaba sucediendo en realidad. No sé vosotros, ya me comentaréis si lo habéis visto venir o si no lo habéis visto venir. A mí me ha parecido ciertamente previsible. El caso es que durante la película veremos cómo este Arthur Fleck sufre una liberación progresiva de ese maltrato social que él padece gracias al uso de la violencia. Le vemos cómo recibe una paliza al principio de la película en la que no puede hacer nada y la siguiente vez que le están dando una paliza mata a sus agresores. Y con esto, en vez de sufrir malas consecuencias, lo que ve es todo lo contrario, una respuesta social hacia el acto que ha cometido, una respuesta positiva, que es muy importante, que le hace que él
empiece a entender que sí existe, como nos dice en la película, él había dudado de su propia existencia, y que gracias a estos actos violentos se hace notar y hace que alguna gente sea más feliz. Por esto, el personaje empieza a pensar que la vida es una comedia. Al menos así lo he entendido yo. Una comedia terrible, desde luego, porque él ha tenido una vida horrible y probablemente no ha tenido ningún día bueno, y sin embargo, a raíz de ser violento, empieza a tener días buenos. Otra cosa que nos venden durante la película es la posibilidad de que sea hijo de Thomas Wayne, es decir, medio hermano de Batman. Luego nos dan otro giro y nos hacen ver que no, que su madre estaba también enferma mentalmente, y que de hecho, seguramente el trastorno que él tiene es debido a los maltratos que había sufrido en su infancia, siendo un niño adoptado, hijo de una señora con graves problemas mentales. Sin embargo, al final de la película le vemos coger una foto de su madre, en la que por detrás se lee con las iniciales TW de Thomas Wayne un "me encanta tu sonrisa". Es decir, nos están dejando un poco a nuestra interpretación si realmente Thomas Wayne era un cabrón que hizo que encerraran y acusaran de enfermedad mental a la querida que tenía y a la que había dejado embarazada, o si realmente era una enferma mental, o incluso eso se lo está imaginando Arthur, que es otra posibilidad. Hablando de Thomas Wayne, sinceramente nos lo presentan como un snob y un poco como Donald Trump, y a mí no me ha gustado. A ver, el actor me parece un buen actor y creo que lo hace bien, pero no me gusta esta visión de Thomas Wayne. Incluso aunque sea en la mente de Arthur Fleck, ni siquiera físicamente me cuadra mucho. Yo me imagino a un Thomas Wayne que puede ser el Batman de Flashpoint. No estoy diciendo con esto que tenga que ser alguien musculoso y atlético, pero me gustó mucho más que pusieran a Jeffrey Dean Morgan en la película de Batman contra Superman, que aunque no me gustase esa película, esa elección del actor me parecía mucho más acertada. Pero bueno, está claro que no influye especialmente en la película. Una de las cosas que no me terminaban de convencer de la película es que parecía que el Joker solamente mataba o solamente mata durante la película a gente que parece merecerlo. Es decir, no estamos diciendo que abusar o meterte con alguien sea lo suficiente como para que te mate, pero son gente que se ha portado mal con él. Podemos entender esto. Y el Joker es alguien que es mucho más cruel y mucho más atroz. Mata a la gente indiscriminadamente. Supongo que esto viene reflejado porque es el origen del personaje y es como empezó. Y de hecho veremos al final que no es como acaba. Me parece una buena evolución, porque al principio ya os digo que durante la película eso no me gustaba demasiado. No era un Joker lo suficientemente atroz. De hecho, yo en la escena que habéis visto en la que él entra en casa de la vecina y dice que está teniendo un muy mal día y ella le pide por favor que se vaya, yo ahí esperaba que hiciera alguna barbaridad, sinceramente, porque estamos hablando del Joker, estamos hablando de la maldad pura, y aquí todavía le falta maldad. Pero es que no es hasta la última media hora de película donde vemos al verdadero Joker. Una genial última media hora. Para mí todo empieza con la fabulosa escena de las escaleras. Durante la película vemos varias veces a Arthur Fleck subiendo muy desanimado las escaleras, predominantemente de noche y con colores oscuros y grises, siempre cabizbajo subiendo las escaleras, y si no recuerdo mal en ningún momento las baja, solamente le vemos bajarlas cuando ya está caracterizado como Joker, y las baja lleno de color, de día, bailando, lleno de alegría. Es la metamorfosis, el cómo esas escaleras, que seguramente las tenía que bajar igual todos los días, pero no nos lo han puesto hasta este momento de la película en que ya es Joker, y esa escena es totalmente metafórica y me parece genial ese descenso de las escaleras, que es el descenso a la locura. Y la siguiente escena, que ya me hace ver que es el Joker, al menos el
en parte el Joker que yo conozco, es ese baile que se marca cuando está viendo cómo linchan a los policías. Y les sonríe y se marca un bailecito. Es una comedia perfecta. A partir de ahí, ya vemos al Joker cuando llega al programa de Robert De Niro y empieza con el beso a la invitada, mostrándose él poca cosa, como subestimándose, cosa que me encanta, es muy del Joker, cuando dice, ¿me ves capaz de generar un movimiento político, como quitándose la responsabilidad, ¿no? Y tiene esa dosis de humor negro, con el chiste sobre esta madre a la que le van a decir que su hijo ha muerto. Ese humor negro es muy del personaje. Y el discurso que da a continuación es brutal. Es un discurso muy de la broma asesina, muy del personaje del Joker que no cree que la cordura sea la respuesta racional. Y entonces, cuando crees que él ha estado planeando un suicidio en antena, dispara por primera vez a un verdadero inocente, porque el presentador, al que da vida a Robert De Niro, puede ser cualquier cosa, pero no es un villano. En realidad, era el ídolo de Arthur, y lo mata. El Joker le dispara porque se deja llevar por el momento, porque dice que no es importante lo que sucede. Y a partir de ese momento, lo siguiente que vemos es que ha sido detenido por la policía y ha provocado una revolución social tan grande con los eventos que habían pasado al principio al matar a esos niños ricos, que los payasos, la gente que va con caretas por la calle, que están de acuerdo con acabar con los ricos, le rescatan de la policía. Aquí lo único que yo tengo que decir que no me gusta es que me parece que la revolución que aquí proponen es totalmente desproporcionada. O sea, es muy violenta y de hecho provoca la muerte de los Wayne, esta revolución, como veréis, o como habéis visto, porque habéis visto ya la película, si no, no estaríais escuchando esta parte. Me parece muy desproporcionada, como digo, la revuelta. Porque hayan muerto unos niños ricos y porque aparezca un tío en televisión disparando en directo al presentador del programa, no entiendo cómo puede haber una revolución a la altura de V de Vendetta, que tiene mucho más sentido, mucho más trasfondo, pero bueno, lo cierto es que no queda mal, y gracias a esa revolución podemos ver una de las mejores escenas, que es esa en la que él se coge la sangre y se dibuja una sonrisa con la sangre. Esa escena me encantó, de lo mejorcito de la película. Y a continuación, sin que veamos que le hayan cogido, está en el psiquiátrico. Y la psiquiatra que está hablando con él se parece mucho a la psiquiatra que hablaba con él al principio de la película. No es la misma, es cierto, pero es mujer, es negra y tiene una edad parecida. Esto nos hace pensar, porque, como habíamos dicho al principio, él ya había estado en el manicomio, pero no recordaba por qué. ¿Y si todo esto es una alucinación? ¿Y si siempre ha estado dentro del manicomio? Por algo que ya había hecho. Y como decía el Joker en la broma asesina, a veces recuerda su origen de diferentes maneras. Y esto era solo otro recuerdo. Lo que está claro es que al final le vemos salir de la sala dejando manchas de sangre, lo que nos hace pensar que probablemente ha matado a la psiquiatra, siendo ya por fin el Joker al que todos conocemos, al que nada ni nadie le importa y que mata indiscriminadamente. Este final, la verdad que me gusta, me ha dado que pensar y me ha gustado porque a mí no me gusta que le den un origen al Joker. Para mí es un personaje que está mucho mejor sin un origen. Es parte del encanto. Cualquiera podríamos ser el Joker, es lo que nos quiere decir este personaje sin pasado. Teniendo un mal día, podríamos convertirnos en el Joker. No es importante quién fue antes, sino lo que es ahora. Ese villano que sin superpoderes es, quizá, el más icónico de toda la cultura pop, el villano más conocido del mundo. Habrá mucha gente que no sepa quién es Magneto o quién es el Duende Verde, pero es muy raro que alguien no sepa quién es el Joker. Es
solamente quizá comparable Darth Vader, ¿no? Que todo el mundo también sabe quién es Darth Vader de Star Wars. Bueno, pues este Joker nos deja este final abierto que yo creo que solamente habremos captado aquellos que conocemos al personaje y que hemos visto cómo otras veces ya nos cuenta que tiene un origen que no está claro, que él a veces lo recuerda de una manera y a veces lo recuerda de otra. Y bueno, creo que hasta aquí llega mi análisis de la película. Me gustaría mucho saber qué es lo que pensáis vosotros de ella. Y también me gustaría saber qué os ha parecido que haga un programa comentando una película como es esta. En fin, no me alargo más. Como siempre, yo soy Lewis y esto es El Archivo de Gotham. Un saludo y hasta pronto, gotamitas.